verso 33 al 36. Romanos 11, 23 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Habla ahí de las inescrutables. La palabra inescrutable en inglés, unsearchable, insondables, que están en la profundidad, que están en lo secreto. Estamos hablando hoy de explorando y extrayendo lo espiritual en estas lecciones de fe que son tan importantes para su avance espiritual. Explorando y extrayendo lo espiritual. No puedes extraer nada que primero no lo explore, pero hay un proceso. Y lo espiritual, el problema que tiene la gente con lo espiritual es que la gente puede creer en explorar minerales, creer en explorar minas, en explorar petróleo, pero por alguna razón, como la gente tiene un punto de vista cósmico, en inglés le llaman worldview, como tienen un punto de vista cósmico natural y material, no pueden aplicar los mismos principios al mundo espiritual. Yo creo en dos mundos, el mundo espiritual y el mundo natural. Eso nos hace gente que no somos materialistas, somos espiritualistas, no espiritistas. El cristiano tiene que ser espiritualista, si es que ha nacido del Espíritu. Y una de las cosas que yo estoy pensando, voy a empezar a hablar posiblemente del Espíritu Santo algo en enero, es que hasta que primero no entendamos nuestra composición como individuo, nunca podremos avanzar en el área espiritual. Y empieza con una concepción divina de lo que somos. Somos hijos de Dios, pero aún diciendo que somos hijos de Dios, podemos seguir pensando que somos hijos de Dios por nuestra naturaleza natural, porque Él nos creó. Va más allá que eso. Somos hijos de Dios en el Espíritu, no en la carne. Ahora, el primer Adán era hijo de Dios en la carne y en el Espíritu, porque Dios hizo ambas cosas. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios en el Espíritu. Después que hemos nacido del Espíritu, nos convertimos en hijos de Dios. Y nos convertimos en seres espirituales. Aunque toda persona es un ser espiritual, pero no funciona a la altura de lo que Él es. Cuando único el pecador funciona en el área espiritual es cuando entra en las ciencias ocultas o cuando entra en la brujería o la santería. Porque aunque usted no lo crea, el desarrollo de la santería o la brujería en los niveles altos no simplemente el que anda por ahí robándole plata a la gente, leyendo la mano, no. Pero sí hay una santería y una brujería que es real, donde la persona está actuando desde su espíritu, porque el pecador tiene un espíritu. Si no tuviera un espíritu, estuviera muerto. Y entonces él une su espíritu con Satanás y pueden hacer milagros tan parecidos como los que puede hacer el Espíritu Santo. Entendamos eso.
Así que no podemos dejar de darle la seriedad que el tema merece. Pero entonces ahora, como cristianos nosotros, somos renovados en nuestro espíritu. Y si eso no fuera suficiente, somos entonces bautizados en el Espíritu Santo para aumentar nuestra capacidad espiritual. Pero una de las cosas que menos la gente ha entendido es el bautismo del Espíritu Santo. Y otra cosa que menos han entendido es el propósito de orar en lenguas en el Espíritu Santo, lo cual no es el tema en esta noche. Vamos a seguir por el tema, explorando y extrayendo lo espiritual. Nosotros escogemos si vivimos en la superficie del mundo espiritual, natural. No sé si usted ha visto en lo natural, decimos que una persona es superficial y no estamos hablando de lo espiritual. O sea, cuando una persona es vanidosa, cuando una persona no tiene sustancia aún en su persona como individuo, decimos, ay, qué tipa más superficial. Muchas veces, cuando yo era soltero, era joven, yo podía ver la diferencia entre una muchacha que tenía todas las cualidades por fuera, pero no tenía nada aquí adentro. ¿Entiendes? Tenía todas las cualidades por fuera para una revista, pero no tenía nada aquí. Sí. Al presidente Trump le hicieron una pregunta. Usted tiene una mujer muy bonita. Y él dice, sí, pero después de una hora, ya eso no es importante. Lo importante es que yo pueda tener alguien con quien yo pueda hablar y podamos razonar y podamos tener una comunicación y podamos ser seres que nos entendemos. Entonces hablamos de líderes que son superficiales, aún en la forma como pastorean, ¿entiende? O sea, en lo natural. Pero entonces usted sabe de personas que tienen sustancia y quizás no son los más bozarrones o los más pero tienen sustancia. Hay algo que sucede cuando usted habla con ellos. Estamos hablando aún en la esfera natural. Ahora, si venimos ahora a la esfera espiritual, hay cristianos que viven en la superficie del mundo natural. Y esa gente no pueden explorar el mundo espiritual. No se aventuran a explorar el mundo espiritual. Este mundo invisible se conoce por diferentes nombres. Reino de los cielos. Y el reino de los cielos no tiene un lugar geográfico. ¿Entiende? Porque usted dice, bueno, el cielo está arriba y el infierno está abajo, pero ¿y qué dicen los que viven allá en Argentina? Estamos hablando de lugares espirituales que no le podemos aplicar las mismas cosas de lo físico. Este mundo se conoce como el reino de los cielos. Hay una expresión que no es bíblica. John Guichol lo usaba mucho, la cuarta dimensión, porque el mundo físico es tridimensional, como se le llama. Pero entonces hay una cuarta dimensión que se sobrepone y eso se le llama también el mundo espiritual. Es lo que dicen los filósofos, a no tener otra palabra. Le podemos llamar también la dimensión espiritual, la dimensión del espíritu. No la dimensión del Espíritu Santo, o sea, la dimensión que es espiritual, donde Dios vive, donde Dios se mueve. Gloria a Dios. Eso debe ser más real a los que hemos nacido de nuevo. Porque ahora nosotros somos seres espirituales. Por eso Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es más, dijo algo, no puede ver el reino de Dios. Así que si usted nació de nuevo y usted no puede ver la realidad espiritual, yo no sé qué vamos a hacer con usted. Yo no voy a juzgar su salvación. Y que usted no esté más enamorado de lo espiritual que de lo visible. Y la iglesia tiene que, yo creo que si queremos que Dios haga lo que Él quiera hacer en estos últimos días, vamos a tener que reevaluar un sinnúmero de cosas que hacemos. Que vemos que muchas veces caemos en la monotonía del asunto y no hay una profundidad espiritual. Porque no nos han enseñado, no nos han provocado.
Hay cosas que no se han descubierto y siempre han estado ahí. Las leyes de física, ¿entiende? La ley del relativismo, que creo que fue Einstein que la descubrió, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. O sea, simplemente que alguien la descubrió. Hay cosas en Dios que aún nosotros no hemos descubierto. Pero como la religión nos pone un tapón, nos pone una tapa y nos dice, no, todo está revelado ya en el canon sagrado, y usan palabras muy grandes que, bueno, maravillan a la gente que no sabe pensar mucho. Oh, pues él sabe lo que está hablando. El canon está terminado, ya no hay más que buscar, ya no hay más revelación. Y eso le ha hecho mal a la iglesia. Ok, ahora, hemos nacido de nuevo. Ahora somos ciudadanos y herederos de ese mundo eterno. No de aquí, no de aquí. Usted tiene una ciudadanía panameña, yo tengo una ciudadanía norteamericana, estadounidense. Pero eso en el planeta, eso es para entendernos aquí. Yo no puedo extrapolar mi ciudadanía panameña o norteamericana para yo entender el mundo espiritual. Y ahí el problema cuando tratamos de usar la cultura o el nacionalismo para entender las cosas espirituales. Por eso es que no podemos decir la iglesia panameña. ¿Qué es la iglesia panameña? No, o la iglesia norteamericana o la iglesia africana. No hay tal cosa. Es la iglesia espiritual, es la iglesia cristiana, es la iglesia de Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos para esta vida y la venidera está en el mundo espiritual. Y si no lo estamos disfrutando es porque no lo hemos visto. Y menos no lo hemos explorado porque no hemos entrado. Ese mundo espiritual se sobrepone a este mundo físico. No lo niega. Aleluya. Todas las limitaciones que son propias de este mundo natural desaparecen en este mundo espiritual donde Dios vive. O sea, nosotros hablamos de milagros y nosotros creemos que los milagros contradicen las leyes naturales. No, los milagros no contradicen las leyes naturales. Los milagros suspenden las leyes naturales. Si yo me caigo de un edificio de 4 pisos, sí, y hay un milagro que los ángeles vienen y me recogen, eso no indica que los ángeles violaron la ley de la gravedad. Simplemente que los ángeles impidieron que la ley de la gravedad se cumpliera o se completara. Es lo mismo como cuando una persona tiene un cáncer, lo normal sería que la persona no va a durar mucho. Pero cuando viene el don de sanidad o la sanidad del cielo, que viene y se interpone una ley superior que se le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que se interpone y echa a un lado la ley del pecado y de la muerte. O sea, no se está violando una ley. Ese es el problema que tienen los filósofos con los milagros. Que el Espíritu Santo nos ayude a explorar este mundo, lo cual no es una tarea fácil, pero sí es posible. Aventurémonos a hacerlo. Y toda la gente atrevida que lo ha hecho, siempre patean el balde. Sí. Son la gente que muchas veces se les ha constituido de apóstatas, de herejes, de sectarios, de protestantes, que fue el primer nombre que nos dieron, protestantes. Nadie estaba protestando, se estaban estableciendo principios divinos. Como aquí estamos predicando fe y estamos predicando integridad, nosotros no estamos haciendo nada que no sea bíblico. Así que vamos entonces en esta noche a ver cómo nosotros exploramos y extraemos lo espiritual. Número 1, lo primero es que tenemos que tener una concientización inteligente de lo que ya está preparado. Awareness, consciousness, concientización. Concientización es más que la mente.
La conciencia es la voz del Espíritu. La conciencia es cuando tú sabes que sabes que sabes que sabes, y aunque muchas veces tú no puedes explicarlo, tú lo sabes. Porque está en tu conciencia. Está en tu, it is in your knower, está en tu conocedor. Muchas de estas palabras, recuerden que yo soy un poquito bilingüe. Que uno lo sabe. Lo sé. O lo conozco en mi conocedor. I know it in my knower. Lo sé adentro. Y a veces yo no puedo explicarlo. Alguien no puede explicarlo. Pero está en tu conciencia. Una conciencia inteligente de lo que ya está preparado. Y tenemos que ir por fuerza a 1 Corintios 2:9. Amén. Esta conferencia es un poquito filosófica, ¿ok? y teológica, así que tenga paciencia conmigo, pero es parte, no podía dejar de incluirla en esta serie de enseñanza. Porque toda esa fe que estamos aprendiendo es para algo. No es para que nos quedemos en la superficie. 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, habla de cosas. ¿Cuáles cosas? O sea, no son cosas materiales, son cosas espirituales. Pero esas cosas espirituales, cuando se manifiestan en lo natural, se convierten en cosas materiales. Porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, de lo espiritual. Lo espiritual se materializó. Y la fe hace eso. La fe va al mundo del espíritu, lo extrae, entonces viene y se materializa. Pero la fe también, como le dije antes, desmaterializa algún desorden que haya en el mundo físico o en el mundo material o en tu cuerpo físico, y lo puede desmaterializar. Por eso es que el cáncer puede ser sanado y quemado y no queda nada. En la fe. Sí, porque la fe hace dos cosas. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ok. Así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es para los que le aman. O sea, el mundo espiritual está preñado de tesoros que Dios puso ahí para sus hijos herederos, pero no para cualquier hijo. Los que le aman, los que tienen una comunión con Dios, los que no van a amar las cosas más que los que aman a Dios. El mundo espiritual está preñado de tesoros. Ahí hay sanidad, ahí hay milagros, ahí hay prosperidad, ahí hay abundancia, ahí hay dones, ahí hay unciones, ahí hay revelaciones que tú ni has pensado que son posibles. Y son para los hijos herederos que le aman. Eso está claro ahí. Nada de gran valor está en la superficie. El oro, los metales preciosos, los diamantes que se venden por millones de dólares de acuerdo al peso, las minas de diamantes que hay especialmente en Sudáfrica. Hay que explorar, los mineros exploran. Y muchas veces en esa exploración han perdido su vida. Porque nada de gran valor físico está en la superficie. El petróleo no está en la superficie. A veces está debajo del mar. Pero hay gente atrevida que ha aprendido a cómo ir allá y explorarlo. Usted ve las grandes plataformas marinas donde se hace la exploración del petróleo. Acabaron de descubrir en Estados Unidos suficiente petróleo, creo que para un siglo. Más petróleo que lo que tiene Arabia Saudita. Yeah. Pero hay que explorarlo.
Nosotros simplemente, el problema nuestro es que nosotros cantamos del cielo y de la segunda venida y del rapto y del milenio, y se nos olvida que podemos empezar ya acá. Bueno, ¿por qué nosotros vivimos explorando las escrituras y no nos cansamos? Porque ellas dan los pensamientos y los caminos de Dios. Dos cosas, los pensamientos de Dios. Pero entonces, para yo poder activar esos pensamientos, necesito entrar en los caminos que Dios me hace para que yo haga lo que Dios está pensando o los planes de Dios. Puedo tener los pensamientos, si no tengo sus caminos, no voy a poder realizar sus pensamientos o sus planes. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que son diferentes. Ni vuestros caminos son mis caminos. Vamos a ver entonces cuál es la comparación ahora en cuanto a los de uno y a los de otro. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, mis caminos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más altos, son diferentes. Y mis pensamientos son más, o sea, son más abundantes que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Ahora, rompamos la pereza espiritual e intelectual que no nos deja ver más allá de lo que tenemos al frente de nuestras narices. Perdonen la expresión, pero es cierto. Gente que no puede ver más allá. Esto fue lo que me enseñó mi papá, o esto fue lo que me enseñó mi cultura, o esto es lo que cree mi denominación, o esta fue mi experiencia. Y entramos en un conformismo espiritual o conformismo intelectual. Yo no tengo un servicio a la ignorancia, un culto a la ignorancia. Yo creo que el creyente debe mejorarse en todas las áreas. Espiritual, social, intelectual, económico, en todas las áreas. Porque nosotros deberíamos ser el mejor testimonio de Dios en esta tierra. Y no que relacionen siempre a los evangélicos como la gente más ignorante del pueblo, que simplemente vienen a la iglesia porque no tienen qué hacer. Y como no tienen ningún éxito aquí en la tierra, pues quieren tenerlo en el cielo. Eso es lo que el mundo... Además, hay un mundo que usted no entiende que eso piensa de nosotros. Especialmente cuando nosotros no alentamos a nuestros jóvenes a estudiar, pero a estudiar de cierta forma que no sean dañados por el espíritu del siglo, sino que puedan tener un criterio espiritual y bíblico. Pero una pregunta, con lo que se le enseña, ¿cómo ellos van a defender su fe? Porque usted no va a resolver el problema, como lo que pasó ahora en Estados Unidos, que están en los riots, los disturbios. Vi a un evangélico con un megáfono insultando a todo el mundo. Hijos del diablo van para el infierno, hijos del diablo van a... Conviértase. No, conviértase. Le querían pegar. No vas a convertir a nadie así. Muchachos que están tomados por el demonio, que están sentidos porque el sistema que querían imponer pues no se puede imponer por ahora. Tú no te los vas a ganar con un megáfono diciéndoles que son hijos del diablo, que el infierno. ¿Qué le importa a ellos el infierno? ¿Qué les importa a Dios? ¿Por qué mejor no va así y les hace unos sándwiches y se los lleva? Dice, ¿y por qué ustedes hacen eso? Sí, simplemente porque te amamos y oramos por ti. Y ahí lo dejo, tranquilo. O sea, ese tipo de forma confrontacional nunca ha ganado a nadie. Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Yo tengo carga por la nueva generación porque yo tengo 12 nietos por ahora. Y el mundo que ellos van a vivir es muy diferente al que yo viví, donde yo me crié. Yeah. Jan Oriel
2 años creo, ya quiere un teléfono para él navegar la internet. Yo tenía que hacer mis propios carritos, porque mi papá nunca me compró un juguete. Y nadie me haga un psicoanálisis ahora, por favor. No estoy frustrado ni nada. Así que rompamos la pared espiritual, intelectual, que no nos deja ver más allá de lo que tenemos frente de nuestras narices. El ser espiritual vive en un continuo espíritu de exploración e investigación, porque sabe que en el mundo del espíritu, como dije hace algunos viernes, no hay límites de recursos. No hay límites, diga, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Los límites los pone la sociedad, la religión, pero no en Dios. Jesús dijo, conforme a tu fe te será hecho. Ahí no hay límites. Entonces, ¿qué se va a requerir? Una gran inversión de tiempo, de pasión, de sacrificio y aún dinero para explorar y extraer los tesoros espirituales. O sea, ¿cómo tú vas a crecer en fe si tú no lees la Biblia? Oyes un mensaje y lo oyes aquí. Quizás te llevas el 10% si eres uno de los más inteligentes en el salón. ¿Qué pasará con los otros? Quizás el 10%. Pero ya no, o sea, no lo vuelves a escuchar. No tienes deseo de crecer en esa sabiduría. Y después te frustras. Entonces, en algunos casos, pues, antes lo que se hacía era que la gente, para tratar a ver si ir de iglesia en iglesia a ver dónde, le daban una pastillita de fe, una pastillita de algo o una emoción, ¿entiendes? Sucede que tú puedes mantener la gente por eso por algún tiempo, pero llega un momento cuando la gente inteligente se te va. Se te va. Y se quedan solamente la gente que no quiere pensar o que no puede pensar. Y con eso yo no estoy degradando absolutamente a nadie, porque yo amo al ser humano como usted no tiene idea. Pero se requiere inversión de tiempo, de pasión, de sacrificio y aún dinero para explorar y extraer los tesoros espirituales. Jesús dijo en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es semejante, comparó una cosa con otra. El reino de los cielos es semejante a un tesoro, está escondido en un campo, el cual el hombre halla, el creyente, y dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra en el campo. Eso indica que hace una inversión, establece una prioridad de que ese tesoro escondido es más importante que todo lo demás. No me estoy quejando. La iglesia está llena los domingos, totalmente, toda esta silla. El lunes viene un grupo que no es tan grande. Viene un grupo un poquito más grande, porque son los que quieren más. Son los que no están buscando una misa evangélica de domingo. Y con esto no me estoy quejando, ni estoy atacando a nadie tampoco. Es una realidad, la cual yo la he vivido por 41 años de ministerio, porque es lo mismo en todo país. O sea, no hemos visto el reino de los cielos, que es un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra en el campo. Se dedica a algo, a buscar algo que está escondido. Así que lo primero es concientizarnos de que ya está preparado. Entonces, después que nos concientizamos, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para saber dónde y cómo explorar. Estoy dando esto como si estuviéramos hablando de explorar una mina o de explorar el petróleo. Después que ya les dije 1 Corintios 2:9, ahora tenemos que completarlo con 1 Corintios 2:10. Voy a repetir 1 Corintios 2:9 para mantener el contexto. Como está escrito, cosas que no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, hay un pero, Dios nos las reveló a nosotros, o nos las revela
O sea, Pablo dijo, me la reveló a mí, pero a ti no, tú no puedes decir, te la ha revelado a ti si tú no la tienes aún, porque tú no eres Pablo. Pero el mismo Espíritu Santo que Pablo tenía, tú lo tienes. Entonces, tú necesitas que el Espíritu te revele, porque el Espíritu, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que Él nos revela? Todo escudriña, o sea, escudriña lo espiritual, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que hacen cuando van a explorar el petróleo? Hacen, they drill. Ay, señores, vengo a Estados Unidos, perdone, de hablar, porque si no hablo inglés con mis nietos no me entienden. Señor, devuélveme el idioma, Padre. En serio. ¿Cómo es que se descubre el petróleo? Se barrena a una profundidad hasta que sale el chorro ese grande. Pero hay que barrenar, hay que esforzarse, hay que ir hasta donde está lo que tú necesitas. Gloria a Dios. Así que Dios nos la reveló por Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién, de Dios. Entonces no debe haber límites para yo recibir las cosas del Espíritu. Si yo tengo comunión y conozco al Espíritu Santo, y si yo permito que el Espíritu Santo sea más que una moda, sea una realidad en mi vida. Y parte de eso tiene que ver con el lenguaje de oración. Ahora, Juan 16, 14 al 15 dice, porque Él me glorificará. Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo cuando Él se fuera. Él me glorificará, me trae gloria, tomará de lo mío, va a tomar lo mío, o sea, lo mío, lo que es mío, y os lo hará saber, indicando que tú no lo sabes, que tú necesitas al Espíritu Santo para que Él te lo haga saber. Una pregunta, tú lees todos los versos de sanidad, pero aún tú no sabes que Dios te quiere sano. Porque tú lo sabes en tu mente, pero no en tu espíritu. Sabes que Dios te quiere exitoso, pero toda el revolú de cosas que tienen te impide saberlo in the nowhere, donde se sabe, acá adentro, en la conciencia. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Y aquí está, todo lo que tiene el Padre es mío. Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. O sea, lo del Padre es mío. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando revela, toma de lo mío y os lo hará saber. Te lo va a revelar. Hello. ¿Dónde es que yo difiero con el movimiento pentecostal que creyeron que eran solamente los dones del Espíritu Santo y la motivación y la emoción, y se le olvidó que había algo más? El Espíritu Santo viene a mejorar nuestra calidad de vida, enseñarnos cómo vivir por encima y no abajo, enseñarnos cómo ser cabeza y no cola, enseñarnos a vivir una vida larga, sana y próspera, enseñarnos cómo vivir en santidad y en justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el guardián y protector de los tesoros de Dios. Porque esto es así. Porque esto evita que ningún pecador pueda obtenerlos. Estos tesoros de Dios, ningún pecador puede obtenerlos, puede ser para los que le aman. El Espíritu Santo sabe cuáles son los tesoros de Dios y dónde están escondidos. Tú has leído un verso 1000 veces. 1000 veces. Y un día que estás en una profunda meditación o en una búsqueda especial por algo, de repente ese verso que lo leíste 1000 veces te da la respuesta a una situación. Eso no tiene explicación lógica. Eso no se puede explicar en la superficie. Es más, no se puede explicar ni en la superficie teológica. Así que Él sabe dónde están los tesoros y dónde están escondidos y te los quiere revelar. El Espíritu Santo llega a donde más nadie puede llegar, nadie más, al corazón de Dios.
que es el lugar más profundo del mundo espiritual o de la cuarta dimensión, el corazón de Dios. Dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo nos dijo, inescrutables sus caminos, insondables sus juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. Romanos 11:33. Estamos hablando de profundidad. No te quedes, dile a tu vecino, no te quedes en la superficie. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace dos cosas, escúcheme bien. Nos abre los ojos espirituales para ver lo invisible. Es lo primero que hace. No tiene que abrir los ojos espirituales, pues con los ojos naturales no podemos. Y segundo, ¿qué hace? Desvela, quita el velo de los tesoros que hay en el mundo espiritual. Primero tiene que abrir mis ojos y después tiene que desvelar los tesoros que hay en el mundo espiritual. Eso explica por qué hay cristianos atrasados que están aún en la edad media de la iglesia. Y cuando viene un movimiento de restauración no lo pueden recibir, porque ellos se mantienen en el área de seguridad y no quieren extralimitarse, le tienen miedo al éxito. Puedo darle un ejemplo. Cuando vino la inversión de la radio, los primeros que se opusieron fueron los cristianos. Todos los cristianos se opusieron. Estamos hablando en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿Sabe quiénes compraron las frecuencias que hoy valen? Si usted quiere comprar una frecuencia de radio en una gran ciudad hoy, estamos hablando de 25 o 30 millones de dólares por una frecuencia, porque alcanza, un ejemplo, la ciudad de Chicago y sus alrededores son como 8 millones de personas. Si usted tiene una frecuencia, especialmente FM, en Chicago, usted tiene un mercadeo grandísimo, un alcance. ¿Qué sucede? Con excepción de Moody, no hay una estación cristiana. ¿Por qué? Porque todos los cristianos dijeron que era del diablo, y entonces los pecadores se quedaron con toda la frecuencia. Ok. No aprende la lección. Cuando entonces viene la televisión, se le llama el cajón del diablo. ¿Qué sucedió? Lo mismo. Las mejores frecuencias, que eran baratísimas, las agarraron los pecadores. El sistema del mundo, el sistema del cosmos. Y después los cristianos, cuando despertaron a que podían usar la televisión como un medio de evangelismo, tuvieron que irse a comprar a los pecadores a precios ridículos. Claro, los pecadores le vendieron no las mejores, sino el ripio, lo que a ellos no les servía, o sea, porque habían acumulado muchas. Y como que siempre la iglesia va detrás, ¿entienden? Va detrás. Y después tiene que estarle siempre rogándole al diablo y al mundo para que nos conceda algo. Diga amén o diga ouch, pero usted sabe que es cierto. Todo eso sucede que no nos han enseñado que el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales para ver lo invisible y desvela los tesoros que hay en el mundo espiritual. Hay hombres que han vencido esto. Yo les puedo dar el ejemplo de Oral Roberts. Oral Roberts era un evangelista de carpas, de grandes campañas evangelísticas, pero en un momento determinado él sintió de Dios que había un shifting, había un cambio en su ministerio. Dios lo mandó a hacer una universidad cristiana carismática, evangélica, pentecostal, sin tener un dinero, sin tener un centavo, sin tener un dinero. No se puede. Nadie lo ha hecho antes. Cuando él vio las hectáreas de terreno donde hoy está la universidad de Oral Roberts, lo que habían eran ardillas. Y dice que él iba allí a orar solo y a visualizar, y pasaba horas enteras orando en lenguas y orando en inglés,
orando en el Espíritu y orando en inglés. Y en esa forma Dios le dio el diseño de cómo edificar una universidad. Sin límites. Porque el Espíritu Santo viene quitando los límites. Quizá yo tengo muchos límites. Porque muchas veces uno por los abusos que se han hecho, uno tiende a retraerse. Porque uno no quiere que lo metan en el mismo montón de este chorro de ladrones que están explotando a la gente. ¿Me entienden, mis santos? Pero va a llegar un momento que hay que quitar los límites también. Y empezar a pensar en cosas grandes. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, que el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales para ver lo invisible y desvela los tesoros que hay en el mundo espiritual. Por eso tenemos que establecer, hermano, una comunión constante con el Espíritu Santo. Una comunión constante con el Espíritu Santo. Conocerlo como persona, nuestro amigo. Ahora, después que Él te lo revela, ahora necesitas fe, número 3, para entenderlo y hacerlo. Fe. Y ahora venimos ahora, porque he predicado fe por todas estas lecciones. Esta es la lección 27. Por eso. Ahora llegamos que hace falta fe para entender lo que te revelan. Porque sin fe no puedes hacerlo y hacerlo. Entonces eso nos lleva otra vez a la definición de fe más perfecta que hay en todo el universo. Y es un verso simplemente. Hebreos 11, 1 al 3. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Estoy usando la palabra sustancia porque en el original no dice certeza. En el original dice sustancia. En el griego dice sustancia. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. En la convicción o la evidencia de cosas que no se ven. Eso es la fe. Sustancia de cosas que se esperan. Convicción de cosas invisibles, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron organizados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que son visibles. Esa es la forma literal de cómo está el verso en el original. Las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que son invisibles. Cuando se tradujo la del 60, se trató de organizar un poquito para que enfatizar lo positivo y no lo negativo, pero en el original está primero lo negativo, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que son invisibles o de las cosas que son visibles. En nuestra versión dice, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Pero en el original es, las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas. O sea, está haciendo una negación que lo que se ve no fue hecho de las cosas que son visibles. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? La fe nos da el título de propiedad para excavar en el mundo del espíritu. O sea, yo no puedo ir a excavar, ¿entiende? Una mina en una propiedad que no es mía. Alguien vendió una tierra que aparentemente no producía nada y nunca supo que habían miles y millones de barriles de petróleo, porque nunca exploró. La regaló. Alguien vino y la compró y tenía un título de propiedad. Y con ese título le daba el derecho a excavar en el mundo del espíritu. La fe es el título de propiedad para excavar en el mundo del espíritu. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe nos hace entender que todo en el universo se hace y se estructura por medio de la palabra. Sea la palabra de Dios y la palabra de Dios en tu boca. Y tenemos que entonces venir en contra de toda una religiosidad que habla en contra de decretar, que habla en contra de confesar la palabra de Dios, que habla en contra del mensaje de fe. Con razón no vemos los grandes descubrimientos espirituales. ¿Ok? La fe nos hace entender que todo en el universo se hace y se estructura por medio de la palabra. Porque los mundos fueron hechos por la palabra y dijo Dios.
Eso es lo que hace a Adán diferente. Eso es lo que hace a Adán un rey. Eso es lo que hace a Adán una divinidad. No que es Dios, pero es divino. Adán era divinidad porque hablaba. Usted quiere ejercer su divinidad, hable lo que Dios habla. ¿Me entendió? Usted quiere ejercer su autoridad espiritual, hable la palabra. Cambie su forma de hablar. Hable de salvación, de justicia, de sanidad. No ande por ahí repitiendo todas las burradas que usted lee en Facebook o las burradas que usted oye en YouTube. Entiende que no tienen ningún fundamento. Venga la palabra de Dios. Y sea sabio para saber cuando un hombre le está predicando la palabra o le está trayendo un cuento. Usted debe decirle, déjate de cuento. Cuentistas. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe me da la sustancia, diga sustancia. O la plataforma de fundación. Por eso dice que la fe es la sustancia. O la plataforma de fundación donde yo me paro firmemente para explorar y extraer todo lo que Dios me ha prometido en su palabra. Porque fe es la sustancia. Este púlpito tiene sustancia. Por eso tiene forma. Por eso no se desintegra. Y la sustancia de nosotros no viene de la palabra. Gente sin palabra son gente superficiales. Son blandengues. Son como la gelatina. No tienen sustancia. Por eso cualquier cosa los tumba. Cualquier cosa. Una escoba vestida de mujer los echa a la cama. Y de eso, una escoba. Oh, gracias por la fe de Dios. Yo no creo que yo he perdido el tiempo con estas clases. Van a quedar ahí por muchos años. La fe me da la sustancia, la plataforma de fundación donde yo me paro firmemente para explorar y extraer todo lo que Dios me ha prometido en su palabra. La fe siempre tiene certeza de lo que se espera, certeza. Y la fe te da la convicción o evidencia de lo invisible que estás explorando para luego extraerlo. Yo no lo he visto, no lo creo. Como no lo veo, tienes que explorarlo y sacarlo para después verlo. Primero lo ves en el espíritu, después lo ves en lo material. Pero si nunca lo ves en el espíritu, nunca lo vas a ver materializado. Ok. ¿Qué va a hacer ahora entonces? Y creo que este es el último paso, sí. Son 4 pasos. ¿Cuáles son los pasos para sacar esas cosas del mundo invisible? Primero, concientización inteligente de lo que ya está preparado. Número 2, revelación del Espíritu Santo para saber dónde y cómo explorar. Número 3, fe para entenderlo y hacerlo. Y 4, llamarlo para extraerlo. Tú lo vas a llamar con tu boca. ¿Qué miedo le tiene la gente a esto? Ustedes no son dioses para decretar. Ustedes no son dioses para usar la palabra como Dios la usó. Hello. Cabecita hueca, superficial, quiero decirte algo. Jesús no operó como un Dios. Operó como el Hijo del Hombre. Jesús vino a probarle a la humanidad que un hombre o una mujer sometido completamente a Dios, viviendo en comunión con Dios, llenándose de la mente y la palabra de Dios, puede hacer un cambio y puede hacer en la tierra lo que Dios hizo en el cielo. Eso fue lo que él hizo. Llamarlo para extraerlo. Romanos 4, 16, 17. Por tanto es por fe. Es por fe. Para que sea por gracia, es gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la fe la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, te he puesto delante de Dios. ¿A quién creyó? Él le creyó a Dios. ¿A cuál Dios? El Dios que da vida a los muertos. ¿Y cuál Dios? El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen.
Ahora, solamente puedes llamar a aquello que sabes sin duda que existe. ¿Entiendes? O sea, que existe acá. Por más que yo diga, papi Juan, venga. Él no está en el cielo. Y yo no puedo llamarlo del cielo, acá abajo. Pero cuando papi vivía, yo lo llamaba y él me respondía porque estaba acá. Estaba accesible. Tú no puedes llamar lo que no existe. El espiritual. Aunque no exista, aunque tú no lo veas. Pongamos que tu milagro está al otro lado de una pared de límite que tú has puesto. Pero está ahí. Pero tú tienes que llamarlo. Pues tú sabes que está ahí. Tú llamas a aquellos que sabes sin duda que existe. Tu boca es el principal instrumento de extracción. Tu confesión negativa aleja de ti la promesa. Aleja. Tu atrevida confesión positiva te acerca a la promesa y acerca la promesa a ti. Tu atrevida confesión positiva te acerca a la promesa y acerca la promesa a ti. ¿Qué te van a decir? Eso es nueva era. Eso es filosofía. Eso es teosofía. Y usan todas las fías para desvirtuar una verdad. ¿Por qué no podemos pensar que ellos se robaron estos conceptos de la Biblia y lo están usando? Y que sin Dios están haciendo más cosas que nosotros supuestamente con tanta brinco y tanto salto. Están usando los principios sin Dios y aún así le funcionan. Porque el hombre sigue siendo creación de Dios. Y tiene aún cierto vestigio de divinidad en su espíritu para crear cosas. No todos los que han inventado estas grandes cosas son cristianos que hablan en lengua. Algunos de ellos son ateos. Ateos. Y han inventado tremendas cosas. Tremendas. Ese poder de invención no es del diablo. El diablo no inventa nada. Ahora sí que... gloria a Dios. ¿Están conmigo, mis santos? El domingo voy a ser más atrevido. No. Entonces, ¿qué se refiere? Se requiere el espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Creí, por lo cual también hablé. Es un espíritu que se adueña de ti, que te quita el miedo. Tú abres la boca, haces ridículo al frente de todo el mundo, se ríen de ti, se burlan de ti. Pero creí, por lo cual también hablé. Por eso dice, Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. O sea, yo no hablo para creer, yo creo para hablar. Como yo creí y es real dentro de mí, yo lo hablo. Antes que lo diga afuera, ya tiene que estar adentro. Y ahí viene el desarrollo de mi fe, de mi comunión constante con el Espíritu Santo. Mi búsqueda continua a lo espiritual, en vez de estar siempre buscando lo de acá abajo. Me preguntaban esa, papi, ¿cuál es el problema de la iglesia aquí en mi país? Yo digo, el problema de la iglesia es que están más pegados al espíritu de este mundo que al espíritu del cielo. Y creo que lo puso en un tweet. Están más pegados al espíritu de esta tierra que al espíritu del cielo. Se mueven más por la elección de un candidato que no querían o que querían que por el Espíritu de Dios. Lloran cristianos porque su candidato no ganó. Nunca han botado una lágrima por un pecador. Entonces, se requiere espíritu de fe, diga espíritu de fe, para hablar de lo que está escondido bajo la superficie de lo natural. Así que se llama el aceite, se llaman los metales preciosos. Usted puede llamar lo que está escondido, llamando las cosas que no son, llamarlas. No es que no son, es que no son en lo natural, pero sí son.
Llama las cosas que no son como si fuesen. Usa el espíritu de fe para que lo que está escondido bajo la superficie de lo natural, las cosas que no son van a sustituir las cosas que son. Llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son van a sustituir las cosas que son. Mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Le traté hoy en mi forma tan limitada, de explicarle cómo explorar y extraer lo espiritual. Levante la mano al cielo. Levante la mano al cielo. No diga que fue mensaje, diga que fue conferencia, está bien, no me voy a enojar. Levante la mano al cielo, dé gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo para que despierte ese gigante dormido dentro de nosotros? Despierte esa creatividad espiritual para atentar cosas grandes para Dios y para su reino. Porque, Padre, el tiempo es cumplido y el tiempo es ya de romper los límites para que veamos la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo pido que tú le abras el espíritu, el corazón, la conciencia a esta iglesia y a todo el que escuche esta palabra, para que el Señor no la juzgue prejuiciado o prejuiciada. Que me dé una oportunidad de explicárselo, Dios, para que su vida cambie, su cuerpo enfermo sea sanado, su familia perdida sea salvada, su condición espiritual sea cambiada, su condición económica sea cambiada también por esta palabra. Queremos ver algo grande, oh Dios. Enséñanos a explorar lo espiritual en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Jesús.